Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a traer toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Hay mucho más noticias nacionales que provinciales o internacionales, es así, el timing de las noticias es este. Bueno, hoy comienzan las vacaciones, así que un saludo a los chicos que hoy están comenzando sus vacaciones. Y lógicamente, bueno, empieza la feria judicial, la feria administrativa por unos cuantos días, hasta el 24 o 25 de julio. Prácticamente va a estar todo muy quieto, incluso en cuanto a noticias, ¿no? Va a estar bastante tranquilito. También quiero agradecerle a la gente que se comunica conmigo al teléfono que aparece ahí en pantalla, 3755 65 18 22. Muchísimas gracias a la gente que nos escribe. Bueno, nos hacen consulta. A veces le respondemos directamente. No hace falta traerlo acá al programa. Le contestamos cuando nos consultan alguna cosa. Pero sí, lo que nos consultan bastante tiene que ver con esto puntualmente. Los teléfonos de contacto de la propia cooperativa. Si ustedes quieren pagar la boleta a través de la página que aparece ahí en pantalla, aie2demayo.coop, tienen un acceso para poder, cargando sus datos, ¿no? Obviamente, el número de socio, su DNI y otros datos más, ustedes pueden ingresar y realizar el pago de su tarjeta, o con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, el pago de su factura de luz, agua, internet, bueno, básicamente todo. Ahí tienen el enlace para hacerlo. Y si no, cualquier consulta, ahí están los números de teléfono en pantalla. En horario de oficina también se pueden acercar hasta la cooperativa para cualquier consulta. O sea, es mucho más cómodo pagarlo desde la casa si tienen cómo hacerlo, porque así no tienen que hacer largas colas o hacer un viaje innecesario. O por ahí están de viaje y quieren hacer el pago a distancia. Bueno, ahí está la página. Agéndenla, pónganla en favoritos. Y nada, con eso ustedes van a poder realizar los pagos correspondientes. Lo dejo un ratito más en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Bueno, tenemos varios días de sol. De hecho, creo que el 16, si no me equivoco, algo de lluvia va a haber. Tampoco es una cosa que uno diga, ¡fua! ¡Cuánta lluvia! Pero va a venir algo de lluvia y no mucho más. De hecho, creo que hasta fines de julio vamos a tener un tiempo bueno. De hecho, me estaban diciendo de que este verano va a ser un verano muy seco. O sea, va a haber pocas lluvias. Quienes entienden de esto en materia de tiempo y clima dicen que, bueno, vamos a tener mucha sequía en los próximos meses y probablemente va a ser un verano seco. Esperemos que no, porque realmente el sector productivo lo que menos queremos es que siga sufriendo más de lo que ya ha sufrido. Así que queremos que haya un equilibrio justo entre lluvia y tiempos de sol, ¿no? Las vacaciones cálidas, básicamente todas las vacaciones. La idea de las vacaciones de julio es no pasar frío y sin embargo los días de frío ya los pasamos semanas atrás y ahora tenemos días de calor. Es raro todo esto. Bueno, entramos con las noticias y Nación giró el tramo número 5 del Fondo Especial del Tabaco. Gobierno Nacional autorizó el desembolso de 7.237 millones, casi 2.238 millones de pesos correspondiente al tramo número 5 del Fondo Especial del Tabaco. Estamos hablando del tabaco Burley, que fue entregado entre el 15 de marzo y el 27 de abril inclusive de este año. Los fondos estarán disponibles a partir del próximo lunes 15 de julio, según lo que informó el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia. En esta etapa son beneficiados 5.067 productores colonos, con un total de 12.750.000 kilos de tabaco entregado. El valor promedio abonado por kilo será de 567 pesos con 58 centavos a partir del próximo martes. Esta liquidación se enmarca en la resolución 31/25 del FED, que forma parte del programa de pagos escalonados, que si bien es administrado por Nación, cuenta con la participación de las provincias para su implementación local. Así que bueno, a los productores tabacaleros ya saben, se va a estar recibiendo estos fondos a partir del lunes y el martes, bueno, los costos serán los que les mencionábamos recién. Otra noticia muy interesante que, como pueden ver en pantalla, a ver si lo puedo reacomodar un poquito para que se lo pueda leer mejor. Me gustó esto porque
3 frutales nativos de Misiones fueron incorporados al Código Alimentario Argentino. Y la verdad que está muy bueno porque, a ver, la yabuticaba, la ubaya o el Ivaporoiti son especies nativas frutales de nuestra selva paranaense que fueron recientemente incorporadas al Código Alimentario Argentino. Acá vemos la yabuticaba, ¿no? Es una fruta muy rara, ¿no? Crece de la rama del árbol o del tronco del árbol. Este proyecto fue presentado por el Instituto Misionero de Biodiversidad, que desde el año 2021 impulsa la valoración de la flora comestible de Misiones a través de investigaciones técnicas, actividades de divulgación y acciones de conservación. La incorporación de estas frutas nativas representan un avance significativo en términos de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, lo cual nos pone muy contentos porque estas frutas tienen, como ven ahí, un alto valor nutricional. Hay 3 especies incorporadas, como les decía, y lógicamente el contenido de vitamina C que tiene la yabuticaba, entre otras, ayudan un montón en la protección de los pigmentos naturales, etcétera, etcétera. Así que acá tenemos algunas de las otras frutas que se incorporan al Código Nacional Alimentario. Por ende también los van a cuidar muchísimo. Y dicen que, bueno, van a empezar a tener presencia en el mercado nacional y ya hay varios proyectos para que se puedan utilizar de manera industrial estas frutas. Que, a ver, no sé, la yabuticaba se podría producir, a ver, las plantas producen un montón, pero ¿se podría producir algo industrial con las plantas de yabuticaba, por ejemplo? Sería interesante. Sé que hay proyectos, sé que los he visto. Está bueno. No, no está mal, me parece copado, muy interesante. Bien, finalizaron las tareas de modernización del puesto de censo sobre Ruta 14 en Leandro en Alem. Ustedes saben, se están realizando tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 14 en varios puntos, en San Pedro y acá también. Vialidad Nacional renovó el equipamiento para mejorar la precisión del relevamiento de tránsito vehicular en un tramo del sur misionero. Básicamente es una especie de radar. Vialidad Nacional, a través del 15º Distrito de Misiones, informó la finalización de los trabajos de actualización del puesto permanente de censos ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 853, en inmediaciones de la localidad de Leandro en Alem. Esto lo que permite es contar los vehículos que cruzan, ¿no? El plan anual de censo de tránsito que se ejecutan a fin de mejorar la calidad del relevamiento sobre los datos sobre circulación vehicular en toda la red vial federal. Los trabajos incluyeron el aserrado de pavimento, inspección de nuevas espinas y cables sensores, sellado de la calzada, cableado, etcétera, etcétera. Vamos, nos roben los cables, ¿no? Los terminan de armar, después van y lo desarman todo, una cosa increíble. No, creo que no, porque es ahí cerca hay un escuadrón. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que este trabajo que se viene realizando es para, bueno, saber cuántos vehículos realmente cruzan por la Ruta Nacional 14, sin más. ¿Qué tipo de vehículos? ¿Cómo se puede saber qué tipo de vehículo es? Si bien es cierto que si cruzan muchos vehículos es un poco difícil calcular, pero se calcula el tiempo desde que pasa la primera rueda y la rueda de atrás. O sea, dependiendo del tiempo que tarde, se calcula tanto velocidad como tamaño. No sé si se evalúa peso, eso creo que no, evidentemente que no. Pero bueno, entre fotografía y demás, entre velocidad, se puede hacer una medición bastante precisa y se puede saber exactamente cuántos vehículos y de qué porte son los que han cruzado por esta ruta con esta tecnología que no es nueva, pero que se está incorporando cada vez más en las rutas nacionales. Misiones, dentro de lo que cabe, es líder en el ranking de siniestros fatales del país, con una tasa de 15,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Eso es una locura. O sea, ni siquiera el cáncer mata tanto, ni siquiera los ataques cardíacos, que es la principal fuente de muerte del mundo, supera el promedio nacional y evidencian una tendencia preocupante. La mayoría de las víctimas son motociclistas jóvenes. Hay un informe publicado por la Secretaría de Seguridad de la Nación que reveló que Misiones es la provincia con mayor tasa de mortalidad del país. Encabeza el ranking, básicamente. Está Santiago del Estero, La Rioja y Misiones. Pero la diferencia entre uno y otro es muy poca. Nosotros tenemos 15,5, Santiago del Estero 14,9 y La Rioja 14,5 por cada 100.000. Es un montón, gente. O sea, hoy Misiones tiene 175 accidentes viales con un saldo de 195 víctimas fatales de solamente lo que va al año. Solo de lo que va al año. Hay muchísimos hechos más. Casi el 60% de los siniestros fatales corresponden a colisiones entre vehículos
lo que refleja una modalidad más frecuente en estos episodios. A ver, hay muchos puntos a tener en cuenta. Esto no es nuevo, esto viene pasando desde hace muchos años. Los números increíblemente se mantienen estables, a pesar de que aumentó muchísimo el parque automotor. De hecho, Misiones es una de las provincias que más ha aumentado el parque automotor de todo el país. O sea, tenemos tanto de venta usados como de 0 kilómetros. Han aumentado un montón en lo que se refiere a este 2024 y 2025 comparado con otros años. O sea, por eso mucha gente hoy dice, no, antes de que ir en colectivo, prefiero comprarme una moto y ahorrarme la plata del colectivo en pagar la cuota de la moto y el seguro y me voy por la ruta y tengo mis horarios, mis tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente sale sin mucha experiencia a la ruta. También hay que hacer un trabajo fuerte en el tema de dar los carnets de conducir y tratar de que las personas, ya que hay tantas distancias ahora para la actualización de los carnets, que les permitan a la gente, por lo menos cuando van a recibirlo, que hagan realmente un curso intensivo. Bueno, en Europa creo que son como 3 años de preparación para tener un carnet. Casi tenés que hacer una carrera terciaria para tener un carnet de conducir, no es joda. Un carnet profesional queda un poroto al lado de un carnet normal en algunas regiones de Europa. Pero bueno, evidentemente la gente sabe conducir, pero a la hora de conducir hace cualquier cosa. O sea, sabe que no debe girar por ese lugar, va y gira. Sabe que tiene que frenar en la senda peatonal, acelera. Sabe que la luz amarilla es para esperar, no significa empezar a poner primera y acelerar, para eso está el verde. Pero sin embargo la gente ve la luz amarilla y ya se mandó. O la luz roja le da exactamente igual, por poner ejemplos básicos de cosas que vivimos todos los días. Como peatones también, se cruzan por cualquier lado, es un desastre. Entonces, en términos generales, creo que la provincia de Misiones necesita, por un lado, un poco más controles estrictos, golpear el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo, y empezar a trabajar más con lo que es concientización. Porque hay gente que incluso teniendo accidentes no toma conciencia de cuidarse. Una cosa increíble. Solo aquí, qué sé yo. Bueno, nos vamos a la comunidad del Alcázar porque esto que se viene planteando, en el Soberbio se está por cerrar y en el Alcázar se está por abrir. ¿Qué estoy hablando? Justamente de un matadero municipal, con fondos municipales. El Alcázar hace casi 2 meses adquirió un terreno, está construyendo el inmueble y va a faenar animales para la gente. No sé. En un corto plazo estaría finalizada la obra del matadero municipal que beneficia a unos 70 productores ganaderos de la zona y además sin una disminución de gasto, teniendo en cuenta que actualmente se alquila un predio para faenar. Con fondos propios de la municipalidad, hace casi 2 meses adquirió un terreno, está construyendo el inmueble, avanzamos bastante, decía el intendente, con la obra. Básicamente queremos darle mejores condiciones para vender, a medida que lo económico nos permite, seguiremos trabajando para que todo esto funcione. Esto lo dijo el secretario de Gobierno de la municipalidad, Gerardo Marek. Además dice que están construyendo prácticamente todas las etapas finales dentro de lo que está en la inauguración. Y esto sirve más que nada para los productores para que tengan un incentivo y sigan apostando a la ganadería y darles facilidades para que tengan, bueno, que no llevar a otro lado para faenar y que lo puedan hacer directamente en el municipio. Lógicamente eso tendrá un sistema de refrigeración, supongo también. Hay un montón de cositas ahí que no dice la nota, pero bienvenido sea. Si a los productores les sirve, yo chochísimo. El gobierno provincial avanza con una recomposición salarial del 5,1% a docentes mientras sigue el diálogo. Evidentemente esto no es ni cerca lo que se está pidiendo, pero los gremios plantearon la disconformidad con el monto por considerarlo necesario un incremento mayor, por lo que el debate continúa abierto. Se encuentra, bueno, ahí los gremialistas, los docentes, los avances en el tema de titularización, porque es cierto, hay muchísima gente que está hace un montón de años en un cargo sin titularizarse. Y necesitan la titularidad, por lógica, ¿no? O sea, después de un tiempo que estás ahí, te tienen que titularizar, porque evidentemente sos bueno para el cargo. Y también avanzaron sobre el tema de los contratos de porteros. Ustedes saben que las escuelas son enormes. Y a veces un portero, tendría que haber un portero por cada 150 chicos. Un portero por cada 150 chicos, en promedio. O 150 personas. Y hoy por hoy hay escuelas que tendrán 200 chicos y no tienen ni siquiera un portero. O hay escuelas de 350 alumnos que tienen un solo portero y tienen que limpiar escuelas gigantescas. Entonces es complicado. Complicado, porque mantener limpio una escuela no es fácil. Si limpiar una casa con 2 chicos es complejo, imagínate lo que es limpiar una escuela donde tenés 300 pibes yendo y viniendo todo el día.
y más si llueve. Así que imagínate el trabajo que tiene el portero o la portera en ese sentido. Entonces, se busca darle más lugar, que haya un portero mañana y tarde o que haya un ayudante para que, bueno, se mantenga limpio. La higiene es fundamental para la salubridad, ¿no? Un baño mal limpiado, una escuela sucia, genera un mal ambiente. Entre más limpio está, uno más agradable se queda cómodo. Bueno, el 33% del FONIT también es otra cosa que se pide. Y pasar a ser remunerativos desde agosto todo esto. Así que veremos cómo avanza el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, que dieron a conocer estos temas que se abordaron el jueves 10 con los gremios docentes en esta mesa de diálogo. Y bueno, el 5,1% sería lo que ellos pretenden pagar de bolsillo a partir de julio-octubre del 2025. Y luego otro tramo más del 2,5% de aumento en julio y otro en septiembre. Y de esa manera equiparar a ese 5, algo que les mencionaba recién. Pero bueno, no están de acuerdo. Lógicamente está por debajo de la inflación y se busca que se gane como se gana en cualquier otra parte del país, ¿no? O sea, ni más ni menos. En fin. Abusos en Misiones. Más de 500 denuncias, en su mayoría involucran a menores. Nosotros lo habíamos mencionado esto. De hecho, hay un informe en San Vicente Informa. Hay una publicación hablando de esta situación, tanto en 2 de mayo como en la región. Y algunos consideraron que era una pavada, que estaba exagerado, pero son datos que los propios funcionarios difunden. O sea, nosotros no inventamos nada, o sea, las cosas lo dicen los funcionarios. Y esta situación que se vive ahora en Misiones no solamente pasa por exdiputados o por padres que también ahí en Noverá, ¿se acuerdan que vendían fotografía de sus hijos? Una cosa increíble. Bueno, pero hay otras situaciones que se viven, que también muchas veces las escuelas primarias y secundarias tienen que afrontar, ¿eh? Ustedes no crean. Hay un laburo muy silencioso de los docentes de tener que contener a chicos que fueron abusados en sus propias casas. Todo es intrafamiliar. ¿Y cómo llamás a los padres o al tutor si es parte necesaria de ese delito? Digo necesaria porque sin ese padre o sin esa madre o sin ese tutor ese delito quizá no ocurriría. A eso me refiero necesaria, en el sentido de que el eje está en la persona que debería cuidar al menor. Entonces, el docente tiene la obligación de hacer la denuncia, pero también se expone. Y la policía también necesita un sistema mucho más práctico a la hora de recibir las denuncias, en este caso una exposición reservada para que eviten llamar a los docentes, a testimoniales. Vos tenés que alertar a las autoridades para que tomen acción propia y evalúen junto con las autoridades competentes lo expuesto. Pero no implicar al docente en una situación judicial porque si no va a pasar más tiempo viajando y estando en un juzgado que dando clases. Aparte la exposición y el riesgo de que haya algún tipo de venganza contra la familia con ese docente. Entonces es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema. No solamente porque la persona expuesta puede terminar presa, sino porque también afecta económicamente, que eso es algo que duele muchísimo, porque tanto lo que pasaba en Oberá como pasa en Iguazú y demás, utilizan a los menores con fines de ingresos económicos. Eso es lo más tremendo que he visto. O sea, no es simplemente una persona con bajos instintos que decide, bueno, actuar sobre un menor. Se trata de personas que están utilizando ese menor como fuente de ingreso en base a este tipo de situaciones. Según el informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el 2024 se denunciaron más de 500 abusos con, acá lo pueden leer, no lo voy a decir porque YouTube después no censura, lo posiciona a la provincia entre las de mayor índice a nivel nacional y en el tope del noreste argentino. O sea, fíjense qué interesante. Misiones es la provincia que más muertes tienen por accidente de tránsito y las que más abuso hay, las que más consumo de alcohol tiene y la que más estupefacientes secuestra. Yo no veo a los políticos hablando de estos temas, ¿eh? O sea, sería importante que los políticos hablen de estos temas porque en definitiva una acción política a tiempo frena. Sé que hay combate y sé que hay, bueno, policía, gendarme, prefecturiano, todo el tiempo lo estamos compartiendo, las detenciones, secuestro de cigarrillo, droga, de distintas clases, distintos niveles, pero
Nadie habla del impacto en los jóvenes o en la sociedad de todo esto que pasa. Salvo algún artículo que salga desde Nación, desde la provincia, muy poco, ¿eh? Durante el 2024, Misiones registró más de 510 denuncias, algunas entrando al Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. A nivel nación, Formosa es la que le sigue con 142 y Chaco con 131. Fíjate la diferencia. Si Formosa tiene 142 y 131 y nosotros tenemos 500, es una cosa impresionante. No es por nada, gente, pero más de 500 denuncias cuando el que le sigue en segundo lugar tiene 140 o 142, evidentemente. Y por cada caso denunciado dice que hay 10 más sin denunciar. Saquen ustedes la cuenta. En 2023 se reportaron 584 casos. En teoría va en descenso, pero... Y esto involucra a niños, niñas, adolescentes. No, tampoco tiene que ver con una clase social, ¿eh? Porque muchas personas creen que esto ocurre únicamente en familias humildes y no es así. De hecho, más de la mitad de los casos son de personas de clase media, media alta. Situaciones que se viven en fiestas, abuso de estupefacientes. Y estamos hablando de chicos de entre 8 y 14 años, ¿eh? O sea, están metidos en un ambiente complejo. Padres completamente ausentes. También eso es otro tema, un debate que merecemos darnos y que necesitamos analizar sin lugar a dudas. Bien, un visitador médico y su pareja y un empleado lideraban el desvío de fentanilo desde Posadas. Fueron imputados por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes. ¿No es maravilloso? O sea, doctores, médicos, qué sé yo. La investigación se originó en 2023 con el secuestro de 500 ampollas de fentanilo, que es lo que estamos viendo ahí, que es encomienda que transitaba por la Ruta Nacional 12. Los envíos se organizaban desde la capital de Misiones, pasaban por Jujuy, Córdoba y llegaban a la ciudad autónoma de Buenos Aires. 14 allanamientos en total hubo. Y entre los detenidos hay 2 visitadores médicos. Maravilloso. Ahí se destrabó toda la cadena de distribución, que esto en realidad viene desde la época de la pandemia, creo que el 2020. En donde, bueno, ahí la fiscal subrogante Silvina Gutiérrez eh, trabajó junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad, que también junto con Diego Iglesias, que es el fiscal coadyuvante de Martín Oriona, trabajaron con la investigación desde el año 2020. 4 hombres y 2 mujeres en total fueron detenidos. Dentro de los 14 allanamientos, como les decía, se hicieron allanamientos en domicilios, en farmacias, oficinas comerciales. Esto fue en Posadas, en Salvador de Jujuy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre ellos visitadores médicos o médicos, o sea, profesionales de la salud. Estamos hablando de que secuestraron en el momento millones y millones de pesos, computadoras, dólares, qué sé yo, es un montón, gente. Es un montón. Y bueno, lógicamente ahí también los roles que tenían cada uno de ellos y las facilidades que ofrecían cada uno de ellos, la función de cómo operaban como intermediarios en la adquisición y distribución de la sustancia. Bueno, todo esto queda en manos de la justicia, lógicamente, pero haber tomado esta organización criminal que venía operando en Misiones, en Jujuy, en Córdoba, qué sé yo, es una red muy grande. Es una red muy grande. Y creo que se quedaron cortos con las detenciones. Se quedaron cortos. A ver, ¿qué más? Midazolam también. Se supone que esto se vende bajo receta, como el Profol. También es anestésico, se vende bajo receta. Obdivo, qué sé yo, acá pueden ver todas las... Algunas se utilizan para, por ejemplo, ejercer algún tipo de situación a la fuerza también, ¿no? Omeprazol, que es un controlador de ácido estomacal que también es utilizado. Y el fentanilo es un potente opioide sintético utilizado en la medicina como analgésico y en ocasiones como sustituto de la morfina, según lo que dice la investigación. Y el documento señala que esta droga, que es 100 veces más potente en realidad, refleja un peligro en la salud pública y que implica una difusión masiva, incorporar otra sustancia que en estos últimos años se ha mezclado con los de origen natural, provocando más adicción, más riesgo y más posibilidad de muerte para sus consumidores. Increíble.
Increíble. Bueno, vamos a otros temas. Misiones avanza con la segunda etapa del programa de secundarias disruptivas. El objetivo es alcanzar más de 400 instituciones antes del cierre de la actual gestión, con una propuesta pedagógica que vincula a la escuela con el mundo del trabajo y fortalecer obviamente la permanencia estudiantil en los lugares académicos. Con el acompañamiento estratégico del Banco Interamericano del Desarrollo y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la provincia de Misiones inició esta semana la segunda etapa del programa de secundarias disruptivas, una política educativa innovadora que viene desde el año 2020 tomando rol en nuestras escuelas de nivel medio. Estamos hablando de colegios secundarios. Y de hecho, hoy a la mañana el gobernador Hugo Pasalacqua recibió en Casa de Gobierno al ministro de Educación, Ramiro Aranda, junto con los representantes del Banco Interamericano del Desarrollo y del CIPEC, que le decía que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, para delinear los pasos a seguir de la estructura y fortalecimiento del aprendizaje, garantía de la permanencia de los estudiantes y articular todo un entorno productivo. Principalmente esto apunta para que se entienda a las escuelas secundarias, pero apunta quizás más a una EPET, a una escuela de la familia agrícola, a una IEA, por ejemplo, un instituto de educación agropecuaria y electromecánica como pasa en San Vicente, y otras instituciones de nivel medio que pueden llegar a ser privadas, que fortalecen obviamente el sistema de educación en nuestra región. Así que veremos cómo se va dando. Hay muchas provincias que están acercándose a este modelo que se implementó. Esto de las pasantías también es muy útil porque, como le decía, el IEA, por ejemplo, desde siempre tenía algunas clases técnicas que antes de recibirte ya te daban como maestro mayor de obra, te daba electromecánica, qué sé yo, tenías un montón de títulos intermedios y dentro de las pasantías te permitía tener primero la experiencia laboral como para salir a un secundario ya con un currículum mucho más poderoso para poder presentar a cualquier empresa y decir, bueno, a ver, no solamente estoy contratando un profesional joven, sino también estoy contratando un profesional con experiencia. Obviamente, un chico de 18, 19 años tiene toda la vida por delante, pero ya sale con la preparación mínima como para ser un empleado eficiente. Y eso está bueno. O, en todo caso, para convertirse en un emprendedor eficiente, que eso también se busca con estas inversiones, que las personas, los jóvenes que salgan de las escuelas secundarias, tengan la formación y la capacitación para poder generar sus propias empresas y desarrollar lo que es la parte administrativa, todo lo que es la parte de creación, marketing, estructuración de una empresa y también tomar rienda de su propio destino. ¿Por qué no? Si esto es básicamente lo que se busca con la educación. Temas nacionales, empezamos. Lázaro Báez, 15 años preso. Unifican condena por vialidad y ruta del dinero K. La decisión fue de los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, que efectivamente no hay cómo decir que no. O sea, las pruebas están, es tremenda, abrumadora la cantidad de pruebas encontradas de todos ellos. Y hubo una asociación ilícita que hacía que se enriquezcan de manera ilegal. Por lo tanto, tomaron la decisión de quitarles la libertad por este plazo de tiempo. Pero no contentos con esto, tomaron una segunda resolución, y es que la causa vialidad, solo por nombrar la causa vialidad, porque recordemos que Cristina y otros que ya también están demorados, tienen otras 10 causas más. Cristina creo que tiene 13 causas, de las cuales avanzó únicamente la de vialidad, pero después tenés Dólar Futuro, caso Tesur, qué sé yo, es un montón de casos. Bueno, el tribunal les dará 10 días hábiles para depositar el dinero, es decir, le van a dar a todos los condenados en general que tienen que devolver 685 mil millones de dólares. Claro, en su momento se había dicho, creo que algo así, 88 mil millones o algo por el estilo. No, el fondo total de todos los involucrados, no solo de Cristina, de todos los involucrados da un total aproximado de 685 mil millones. En caso de que los próximos 10 días no depositen este dinero, comenzarán a rematar sus propiedades, que son un montón. Yo cuando empecé a leer las propiedades que tenía Cristina, es una locura la cantidad que tiene, son un montón. O sea, esta mujer podía decidir en cualquier lugar del país para quedarse detenida.
Pero sí son un montón de departamentos, tierra, qué sé yo. Tiene una cantidad de plata impresionante. Realmente creo que se quedaron cortos con el monto, porque para cualquier mortal, 685.000 millones es una locura. Pero comparado a lo que ellos calculan que se llevaron, es nada, es un porcentual. Así que bueno, los peritos de la Corte Suprema de Justicia pidieron exactamente 684.999.350. No, a ver, 600, es que es mucha plata. 684.990.350.139 pesos con 86 centavos. Ahí está, el número exacto que se tendrá que dar en los próximos 10 días por el decomiso de la causa vialidad. Veremos cuánto les podrían llegar a quitar con las demás causas. Claro, hay otras 10 causas más que seguramente también tendrán condena, no solamente en años de cárceles, que se les sumarán o irán en paralelo a los que ya tienen, y aparte también se les quitará. No, es una cosa impresionante. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. El Senado aprobó, esto es polémico, pero polémico a rascar leña. El Senado aprobó el proyecto impulsado por los gobernadores para coparticipación, el impuesto a los combustibles y los aportes de Tesoro Nacional, los famosos ATN. Bueno, el Senado de la Nación sancionó el jueves una serie de proyectos claves que desafían al gobierno de Javier Milei. Entre las leyes aprobadas se destaca justamente esto, el impuesto a los combustibles. Claro, al hacerlo impuesto, al hacerlo ley, es mucho más difícil eliminarlo. O sea, Milei quería eliminar todos estos impuestos. O sea, Milei quería eliminar el impuesto a combustibles, porque encarecen un montón. Lo primero que pudieron hacer es que esté detallado qué te cobran. Cuando vos tenés el ticket, viste que el playero dice, ¿quiere ticket? No, no quiero ticket. Pedí el ticket. Haceme caso. Cuando vas a cargar combustible, pedí el ticket. Y fíjate todo lo que te cobra. ¿Cuánto sale combustible para arrancar? Combustible realmente sale poco. Casi el doble es en impuestos. Y te vas a sorprender de los impuestos provinciales y municipales que se le aplican. O sea, es una cosa. O sea, nosotros no somos conscientes realmente. Claro, vos decís, ¿cuánto está el litro? Tanto. Te cargan, qué sé yo, está caro, sube, baja. Fíjate lo que sale. Pero cuando vos ves en el ticket diferenciado, ¿cuánto vale realmente el combustible? ¿Cuánto es el impuesto al carbono? ¿Cuánto es el impuesto a. Sí, che, loco, pero ¿por qué tantos impuestos? Hasta el aire para que respiro me cobran acá. Una cosa increíble. Bueno, Milei quería eliminar el impuesto para que el combustible no salga tan caro y los senadores, ¡pum!, metieron como ley el impuesto, por lo tanto ahora no se lo puede sacar. Y es más, quiere que se lo redistribuyan a las provincias. Así que el impuesto a los combustibles y los aportes de Tesoro Nacional se van a tener que dar sí o sí. Porque Milei también frenó lo que serían los envíos discrecionales. ¿Qué quiere decir esto? Los aportes del Tesoro Nacional. El Tesoro tiene reserva, las provincias requieren dinero, se evalúa si ese dinero se le va a dar, se le da. Misiones creo que es la tercera más beneficiada de todo el país en estos últimos 18 meses. Ni hablar antes. Pero si nos basamos exclusivamente en estos 18 meses, Misiones es una de las tres provincias más beneficiadas, a pesar de tener un presupuesto de 3 billones de pesos para este 2025. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que el presupuesto se hizo pum para arriba de golpe desde que llegó Milei. Veníamos con 124.000 millones, 266.000 millones, más o menos por ahí venía el presupuesto. 2024 ya se disparó a 500.000 millones y ahora es 3 billones de golpe, así pum. De hecho, creo que a junio, si no antes, ya se había recaudado lo mismo que el 2024 en Misiones. Antes de mitad de año ya se había recaudado el equivalente a todo lo que se había recaudado, no presupuestado, recaudado de todo el 2024. Y la Agencia Tributaria de Misiones todavía emitió un comunicado contenta diciendo, che, recaudamos un 15% más de lo que esperábamos. Contentísimo. Entonces, plata hay. O sea, no es una cuestión solo de Misiones, evidentemente todo el país quiere más dinero pueden. Entonces, el presidente dijo que iba a vetar todas estas medidas, incluyendo lo que tiene que ver con
el presupuesto para aumentar las jubilaciones, pensiones y otras cositas más. Entre todo esto, porque es un montón, gente, vamos a entender una cosa. El proyecto tiene aportes del Tesoro Nacional, la coparticipación del impuesto a los combustibles, eso ya más o menos lo sabíamos, la moratoria previsional y después tener los aumentos en ayuda por discapacidad, el aumento del gasto más o menos de todo eso junto da 2,5% del Producto Bruto Interno. ¿Eso serían cuánto? Entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Para que se entienda, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Porque es muy difícil de calcular debido a que el Producto Bruto Interno varía, pero si me tengo que basar en el Producto Bruto Interno del 2024, serían 12.000 millones. Entonces, entrarían todo esto. La modificación de los aportes del Tesoro Nacional, coparticipación del impuesto a los combustibles, moratoria previsional, aumento de la ayuda de discapacidad. Es un montón. Que es básicamente el préstamo del del Fondo Monetario Internacional. Es mucha guita. Es demasiada guita. No hay plata. Hoy no tenemos tanta plata. Creo que tenemos ahora hace poco Milei pagó 4.000 millones de dólares de deuda. No pagó los intereses, porque siempre los gobiernos anteriores lo que hacían no era pagar deuda, era pagar los intereses que generaba no pagar esa deuda. Cuando vos compras algo a 100 pesos y lo haces en 2 cuotas, en vez de pagar 50 pesos, pagás 51 pesos. Y si te atrasás, te cobran 53 pesos. Y si te atrasás, te cobran 56 pesos. Entonces, en vez de pagar esas 2 cuotas, te atrasás, te cobran 6 pesos por olvidarte de pagar la cuenta. Entonces voy a decir, no, tranquilo. Te doy 6 pesos, el interés que genera, para que me aguantes un mes más. Entonces, el gobierno nacional, en todos estos últimos años, siempre ha pagado los intereses, pero nunca ha pagado deuda. Nunca ha pagado deuda. El único que pagó deuda fue Néstor Kirchner, allá cuando asumió al Fondo Monetario Internacional, 6.000 millones de dólares. Después le pidió a Chávez otros 5.000 millones, eso ya con una tasa de interés anual de 15%, pero eso es otra historia. Y Milei, que pagó ya 4.500 millones el año pasado y este año 4.000 millones de dólares de deuda. Está pagando deuda. Después de Néstor Kirchner, Javier Milei es el segundo presidente de la Argentina que está pagando deuda real, genuina. Y eso achica un montón las reservas, que las reservas están en 46.000 millones, tampoco es que tenemos la gran reserva. Recordemos cuando asumió Milei tenía menos 11.000 millones y ahora tiene entre 35.000 y 46.000 millones. No vi cuánto tenía el banco, no me fijé ahí los últimos índices, pero más o menos por ahí anda. Entonces, destinar 16.000 millones. Ustedes me dirán, no, bueno, pero no llega a dejar en rojo las cuentas. Es que sí. Eso hace que se dispare el dólar. De hecho, el dólar se disparó hoy, viernes, se disparó a más de 300 pesos. El dólar paralelo al menos. Igual hay un margen hasta los 1.500 que está dentro. Recuerden que el dólar fluctúa. Y el riesgo país hace que la credibilidad de la Argentina se venga abajo. Y las cuentas fiscales también. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno nacional avanza con todo esto? Ahora vamos a escuchar lo que decía el presidente, pero hay una nota, porque él decía que él va a vetar. Pero al vetar vuelve de vuelta al Congreso, o sea, rebota al Congreso. El Congreso lo vuelve a analizar y si reafirma lo que ya habían autorizado, aunque el presidente lo haya vetado, queda firme. Milei dice que lo va a judicializar si eso pasa. El problema está, y esto es real, no se puede judicializar esto. O sea, porque la justicia no puede ingresar, varios constitucionalistas lo dicen, descartan que Milei pueda frenar en la justicia leyes vetadas en el Congreso, porque son cuestiones constitucionales. O sea, el Congreso es, en ese sentido, guiado por personas o sea, personas que fueron electas por la población, al igual que el presidente de la nación, y si ellos generan un desequilibrio fiscal, es responsabilidad de quienes lo votaron y de quienes aprobaron este proyecto. Milei no puede judicializar esto, solamente puede judicializar esto si afecta directamente la vida, la integridad física de las personas. Si no, por una cuestión económica no puede intervenir la justicia, es imposible. Hay varios artículos de la Constitución Nacional que lo frenan, por eso es que
dicen que aunque lo eleve a la justicia va a decir, muchachos, no me declaro incompetente, no podemos avanzar en esto, si son otros poderes del Estado. El Poder Legislativo avanzó, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Lo mismo pasa con los aumentos de sus salarios, el Poder Legislativo se aumenta sus ingresos y se aumentó, ¿qué va a hacer? La gente lo eligió y si ellos se quieren aumentar, se aumentan, son autónomos. Entonces, no va a poder plantearse un conflicto de poderes, porque tampoco es que el Poder Legislativo se está metiendo en atribuciones del Poder Ejecutivo, ni tampoco el Ejecutivo se está metiendo en atribuciones del Legislativo como para plantear un conflicto de poderes. No hay. Entonces, no hay cómo llevarlo esto a la justicia, o al menos no que yo pueda ver en este momento constitucionalmente. Para atrasar o para ir llevándole el proceso hasta que lleguen las elecciones, probablemente sí. Pero mientras tanto, eso sí no llega a tener mayoría en el Congreso cuando ocurra. Vamos a ver lo que decía el presidente. Vamos, acá tengo un pequeño discurso que se dio ayer en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, porque me parece muy interesante escuchar qué dicen quienes entienden de este tema. A ver. Bienvenida del señor presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, don Adelmo Gavi. Buenas noches. Señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, ministros del Gobierno Nacional, autoridades y funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, embajadores y representantes de países extranjeros, autoridades del sistema bursátil y del mercado de capitales argentinos, señores empresarios, señores presidentes del denominado Grupo de los 6, Núcleo Empresarial Argentino, invitados especiales, señor dirigente de la Federación de Empleados de Comercio. Había mucha gente ese día ahí, ayer. Señores invitados, queridas socias y queridos socios de la que ustedes saben, la institución por la que estoy dispuesto a dar mi vida desde hace 61 años. 60. Bienvenidos todos a la celebración del 171 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es un inmenso honor darles la bienvenida a esta casa centenaria, que hoy celebra nada menos que 171 años de historia, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A lo largo de casi 2 siglos, esta institución ha sido testigo y protagonista de los momentos más relevantes de la historia económica y política de la Argentina. ¿Te parece? Prácticamente desde que se creó el país, un poco Aquí después, pero... se canalizaron esperanzas, inversiones, decisiones de riesgo, siempre pensando en el futuro del país. Porque eso es, en esencia, el mercado de capitales. Una herramienta que transforma el ahorro en inversión, ideas en empresas y trabajo en progreso. Recibir hoy al señor presidente de la Nación en este aniversario no es solo un honor institucional, es también un gesto simbólico que reconoce la importancia del diálogo público-privado, el respeto por las instituciones y la convicción de que ningún país puede desarrollarse sin un mercado financiero sólido, transparente y fundamentalmente previsible. Si bien entendemos que es inevitable cometer errores, es imperdonable insistir con las mismas políticas sabiendo que son erróneas. Señor presidente, estoy convencido que su gestión logró que la sociedad entienda que no se puede vivir con un agujero fiscal
Y desde esta casa valoramos su defensa férrea por el equilibrio de las cuentas de la nación, incluso pagando altos costos políticos. Voy a adelantar hasta el discurso del presidente, porque si no se nos hace muy largo y tampoco queremos ver todo esto, pues 1 hora y algo. Pero sí me interesa saber qué opina Milei de todo lo que pasó en el Congreso ese mismo día, o sea, ayer a la noche fue esto. Sabemos que vamos a ser exitosos. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, eso suponiendo que arrasen las elecciones, ¿no? Que en octubre la gente vote masivamente para que vayan diputados nacionales y senadores afines. Eso suponiendo que se dé esa situación. Veremos qué pasa. En principio, ya le dijimos que dolarizar. Bueno, sí está en camino la dolarización. Justo estaba mirando esta noticia. En principio, judicializar, quise decir, va a ser difícil. Bueno, acá el dólar blue pegó un salto, el riesgo país también. Bueno, básicamente todas estas cosas que pasan en el país son para esto, ¿no? Para que suba el dólar mayorista, para que también las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa caigan, para que desestabilizar un poquito las cosas, qué sé yo. Veremos cómo sigue esta historia. Suben a 120 las víctimas por las inundaciones en Texas. Además, continúa la polémica por la emisión de las alertas preventivas, o sea, la polémica por la emisión de alertas preventivas. Claro, porque lo contábamos en el programa anterior. Cuando ocurrió esto, se les informó a las 4 de la mañana. Había un montón de gente que estaba durmiendo, ni se enteró de que venía el agua en el río. Es impresionante lo que llovió también, ¿no? Para entenderlo mejor, vos estás acá abajo, llueve acá arriba, vos acá abajo apenas ves nublado, ni siquiera ves lluvia. Como pasa acá, por ejemplo, cuando llueve en Brasil. Llueve en Brasil, viene el agua por los ríos internos, llegan hasta Chapecó, por ejemplo, la represa abre las compuertas, continúa el flujo del agua y cuando te das cuenta el río Uruguay se inunda. La policía, ¿qué hace? Cuando se informa de todo esto, se acerca a las personas que viven cerca del río para que evacúen preventivamente, que son 10, 15, 20 familias, y de esa manera se evitan tragedias. Ahora, había un grupo de chicas exploradoras que estaban acampando en un área difícil donde no había conexión, en un área que siempre se hace campamento y demás. Chicas entre 8 y 14 años que estaban ahí acampando, que son como 70 chicas, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, no recibieron las alertas, no fue nadie a avisarles porque queda en el medio de la nada. Y cuando llegó el agua arrasó y lamentablemente muchas de esas chicas, incluyendo los que estaban encargados de ese campamento, lamentablemente terminaron padeciendo
la muerte y no podés cubrir a toda la gente que vive porque no es que están en centros urbanos cerca del río, están dispersos. Y las autoridades estadounidenses dicen que el total de las víctimas en las inundaciones de Texas hasta ahora fueron de 120 muertos, pero pará, hay otros 173 desaparecidos. Puede dispararse las estadísticas. O sea, ya a esta altura, si fíjate que el programa anterior, hace como 2 o 3 días, ya estaban desaparecidos y hoy por hoy, ¿dónde están? Evidentemente no se fueron a comprar algo. Algo pasó con estas corrientes y a medida que pasa el tiempo, las probabilidades de encontrarlos con vida cada vez son más escasas. Algún milagro seguramente podrá llegar a ocurrir, pero lo más probable es que el total de desaparecidos de 173 se le sumen a los 120 fallecidos. Una tragedia increíble. Y lógicamente las alertas, bueno, llegaron, dicen 90 minutos tarde. Veremos cómo sigue esta historia en Texas, que es terrible, tremendo, tremendo, tremendo. Y otra cosita, como para ir terminando el programa de hoy, algo que lo había contado en algún programa pasado con una represa china exclusivamente, pero ahora se hizo en base a lo que ocurría con esta represa china, se hizo un hallazgo científico en donde se investigaron más de 7.000 embalses a lo largo de 2 siglos en distintos polos geográficos terrestres y se logró determinar que el peso del agua estructuralmente en algunos puntos afectaron la rotación del planeta. O sea, si vos sentís que el día es más corto, es real. O sea, en los últimos 2 siglos, la acumulación natural artificial de agua para generar lo que sea, desde electricidad ahora, pero hace un tiempo atrás era para, por ejemplo, mover molinos para moler trigo, por ejemplo, para hacer trigo, cebada, etcétera, etcétera. O sea, no siempre fue con fines eléctricos, evidentemente. Pero recientemente sí, a medida que mejoramos nuestro sistema de construcción, industrialización y demás, se ha utilizado para producir energía eléctrica. Y esa acumulación de agua genera un peso, obviamente, el agua no queda ahí inerte, es pesada el agua. Entonces, esa acumulación de agua en determinados puntos del polo, lo que generan es una aceleración del planeta. Esa aceleración del planeta se siente muy poco, pero se siente. Entonces, va corriendo, aunque no lo parezca, no solamente la aceleración del día y la noche, sino los polos geográficos, que de por sí, de manera natural, se dan. Los polos no son los mismos, por eso en la Antártida, hace millones de años atrás, era un lugar natural. Recordemos que la Antártida es un continente congelado, a diferencia del Polo Norte, que son casquetes polares sobre el agua. En la Antártida, antes había restos de bosques. O sea, esto no es nada nuevo. Y ahora es el sur mismo del planeta. Es imposible que nada crezca, aunque ahora sí con los derretimientos de los polos y demás, se están empezando a notar algunas plantitas en esas áreas. Pero no es una selva tropical como puede ser Misiones o como puede ser Guatemala, qué sé yo, o Brasil. Entonces, lo que ellos están diciendo que más allá del corrimiento natural que tiene el planeta Tierra de los polos, con esto se aceleró en cierta manera más o menos 1 metro el movimiento de los polos. Lo que a simple vista ustedes me dirán, Dani, si apenas el día se aceleró 0,2 milésimas y que los polos se movieron 1 metro, no me cambia la vida. No, quizás para vos no, pero para todo lo que es exploración espacial, GPS, hasta la bolsa de valores que se maneja y se rige con determinados horarios y el cálculo de todo el calendario y un montón de otras cuestiones científicas en la acumulación del tiempo puede llegar a ser contraproducente. Entonces, conocer y entender estas cosas nos permite evitar pequeños cálculos que nos hagan perder mucho dinero. ¿Qué sé yo? Es una cosa curiosísima la que está pasando en el mundo con estos embalses que hoy están haciendo que la masa de la Tierra se redistribuya de otra manera y que genere, lógicamente, un movimiento de una manera diferente. 1835 fue la primera, mirá vos, la primera embalse grande, digamos, de estas características. Este no es tan grande, comparado con Yacyretá, es chiquitito. Obviamente se estudió Yacyretá también, el impacto ambiental, científico, acumulación de sedimentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el nivel del mar aumentó un promedio de 1,2 milímetros por año durante el siglo XX, que puede parecer poco, pero es un montón de litros, gente. Es una cosa impresionante.
Y bueno, y eso hace que también en cierta medida tengamos los cambios climáticos que tenemos, las inundaciones. No es solamente cortar árboles. Cortar árboles evidentemente cambia la temperatura del suelo y lógicamente el desplazamiento del agua. Pero lo que realmente afecta son las grandes industrias y lógicamente estas represas hidroeléctricas gigantes que mueven y redistribuyen, como podemos ver acá, lugares con muchas masas sin agua o con otros lugares con mucha masa de agua. Y bueno, lógicamente este dato completa una serie de investigaciones que se vienen realizando desde los últimos 20 o 30 años. Y también esto afecta al nivel del mar, es una cosa increíble. Uno no puede, claro, porque el movimiento del eje también, como todo, ¿no? Si vos movés un bol, el agua se va quedando más en un lugar que en otro, y si vos movés el eje de la Tierra, el mar también al moverse y al derretirse y al haber más agua o menos agua, dependiendo cómo se mueve, en algunos lugares quedan más secos y en otros más húmedos. Había una foto muy popular que decían que habían determinado de inaugurar un puente y después de un tornado, o no sé qué hubo, creo que era un tornado, movió el río y quedó del otro lado del puente. No tenía sentido el puente, quedó en el medio de la nada. La naturaleza hace cosas maravillosas. Bien, señoras y señores, nos estaremos encontrando el día de mañana repitiendo este programa y si no el martes a partir de las 13. No hay más sesión de Consejo Deliberante, por lo menos hasta fin de mes, en donde ahí se van a definir un montón de cuestiones que quedan pendientes. Y lógicamente les invitamos a que sigan en sintonía de Canal 100. Si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, ponle un like, compartir, nos sirve un montón eso también a nosotros para crecer. Y agradeciéndoles la paciencia y también los mensajes que recibimos al número de teléfono que aparece en pantalla. Buen fin de semana. Nos encontramos Dios mediante el martes a las 13. Chau, chau.